preguntó si las levaduras pueden crecer a 50 grados. Busqué y me sale que hay especies de levaduras termotolerantes que pueden crecer a esas temperaturas. Entonces, respuesta es, pueden, pero depende de la especie de levadura. No iba a descansar hasta que sepa eso. Bueno, espero que la persona que preguntó esté tranquila con esa respuesta. Si no tiene una pregunta de lo demás, Diego, adelante. Bueno, chavos, pues ya vamos por como el quinto Zoom, pero pues bear with us, esperemos que este sea el último. Entonces, pues ya vamos a terminar hongos. Entonces, Eva ya nos habló un poco acerca de la conceptualización de los hongos, algunas de las características estructurales de los mismos, los hongos dimórficos son muy importantes y sobre todo de interés clínico. Y ahora yo les voy a hablar un poquito acerca de del crecimiento de los hongos y el metabolismo de estos mismos. Entonces, vamos a hacer la pregunta de cómo crecen los hongos. Bueno, pues los hongos, igual que nosotros, necesitan ciertas circunstancias y cierto contexto para entonces proliferar. Y en este sentido, algunas de las cosas que tenemos que saber es, por ejemplo, el pH. ¿Qué pH necesitan los hongos? Se ha visto que los hongos proliferan mejor en un pH de tipo ácido, es decir, menor a 7, entre 4 y 6. ¿A qué temperatura? Justo lo que estamos diciendo. Que cuando nosotros tenemos hongos que son dimórficos, vamos a tener entonces que a temperatura ambiente, lo que va a causar va a ser la parte de infecciones superficiales, ¿no? Donde van a estar en un estado que no es la levadura. Ahora, cuando estamos a 37 grados, que es como la temperatura corporal, ahí sí viene lo que estamos hablando en las diapositivas pasadas, que entonces aquí ya está en forma de levadura, y aquí ahora sí puede causar una infección de tipo sistémica. Importante. Entonces hablamos de pH, temperatura y la otra es humedad. Y como se pueden pueden inferir, los hongos les gusta muchísimo este ambiente húmedo para poder proliferar. Ahora pasamos hacia el otro punto, que es el metabolismo. ¿Cómo es que tienen esta actividad metabólica los hongos? Y entonces tenemos primeramente la respiración. Bueno, pues como pasa siempre en la biología, obviamente hay excepciones. Sin embargo, si pudiéramos generalizar, diríamos que la mayoría de los hongos cuenta con una respiración de tipo aerobia, lo cual significa que necesitan oxígeno para poder proliferar. Sin embargo, pues también existen la parte de los anaerobios que son estrictos o también los que son de tipo facultativos, ¿no? Con este dualismo entre oxígeno y no oxígeno, ¿no? Entonces tenemos ya esta. Luego hablamos de, en cuanto a su tipo de alimentación, ¿cómo va a ser? Bueno, pues se llama que son heterótrofos, lo que quiere decir que estos necesitan de otras materias orgánicas, pero de un medio fuera de ellos, para entonces hacer su alimento. Entonces, heterótrofos o sea, reciben su alimento de otros medios, que no es, o sea, no es a partir de ellos que se hace el medio. Y se dice que son versátiles bioquímicamente, justo porque se ha visto que dentro de la gran cantidad de hongos que existe, hay hongos que tienen o que producen ciertos metabolitos, pero que estos metabolitos son incontables. O sea, realmente cada hongo produce uno, produce otro, y por eso se dice que son bioquímicamente tan versátiles. Y el otro punto es la velocidad de crecimiento. Se ha visto que entonces cuando se va en este proceso de crecimiento del hongo, pues el crecimiento del hongo obviamente va a depender de las características y sobre todo el contexto, si hay nutrientes, qué tipo de temperatura, etcétera. Pero pues se ha visto que de manera general el crecimiento de los hongos es lento. Entonces, otro punto también muy importante es la parte de cómo es que se van a reproducir. Y aquí es justo lo que está hablando Eva en diapositivas pasadas cuando hablaba de las cifras vegetativas y las aéreas. Bueno, pues aquí tenemos que el punto importante o el punto común es que los hongos se van a reproducir por esporas. O sea, ese es el punto común. Ahora, después el caminito para adelante es el que va cambiando. ¿Por qué? Porque tenemos dos vías. Se van a reproducir por esporas, pero podemos irnos por la vía de las sexuadas y por la vía de las asexuadas, ¿no? Entonces, vías sexuadas, vías asexuadas. Vamos a empezar con la de arriba. Si es la vía de las sexuadas, por lo tanto, utiliza meiosis, ¿no? Entonces, utiliza meiosis. ¿Y cómo se le llama a este tipo de hongos? Se le llama hongos de tipo teleomorfos, que producen esporas de tipo sexuadas. Y luego vamos a hablar de las asexuadas. Las asexuadas, pues ya vimos que entonces estas son las que ya contienen todo el material genético, no se van a juntar con ninguna otra. Y pues vamos a tener que se llaman anomorfos, perdón. Y entonces en estos anomorfos vamos a tener dos clasificaciones, que son las esporangiosporas y los conidios. Ahora, ¿de dónde vienen estos nombres? Estos nombres se le van a dar a los de tipo asexuados dependiendo de la estructura por la cual salgan o se dispersen las esporas. Y aquí lo tenemos.
tenemos, esos son aneumorfos, recuerden, tienen de tipo asexuada, por lo tanto es mitosis. Entonces vamos a tener dos estructuras importantes, que son, primeramente, las esporangiosporas, que por lo tanto, lo que hacen es que están en el esporangio, que el esporangio es como esta capsulita, este que es el esporangióforo, y en esta van a estar contenidas las esporas y pues eventualmente van a ser diseminadas a través del ambiente. Pero por eso se llama esporangiosporas. ¿Por qué? Porque utilizan el esporangio. Y luego vamos a ver el otro que es a través de los conidios. Y pues es a través de esta estructura que se llama conidióforo, donde van a empezar a crecer las conidias y eventualmente van a ser liberadas al ambiente, ¿no? Entonces aquí se produce en una estructura que se llama esporangio y pues se transportan sin envolturas en estructuras especializadas, ¿no? Y pues ya, eso es todo lo de metabolismo y la parte de respiración y reproducción de los hongos. Y ahora les voy a hablar un poco acerca de la micosis, que es justo lo que estamos hablando de qué pasa cuando tenemos una infección derivada de un hongo. Y en este caso, clínicamente vamos a poder clasificar estas infecciones fúngicas dependiendo, por ejemplo, de cuál es el sistema afectado, de qué tanta es la gravedad. Entonces vamos a ver algunas de ellas. Vamos a empezar con las más básicas, que son las micosis de tipo superficial. Y como su nombre lo dice, son aquellas que están limitadas a las regiones más superficiales de la piel y el cabello. O sea, dentro de los estratos más superficiales de nuestra piel, recordamos que tenemos toda la parte del estrato córneo y todo esto, bueno, pues las que están más superficiales son aquellas que van a estar infectadas por este tipo de micosis. Ahora, una característica muy importante es que estas no son destructivas, es decir, no van a tener esta incidencia dentro de nuestras células que conforman la piel y no las van a destruir. Lo único que van a hacer estas es que son de importancia cosmética, lo que quiere decir que estas vamos a tildarlas como aquellas que son, o que lo único que van a causar es a lo mejor y algún cambio de la pigmentación, ¿no? Como por ejemplo, vemos aquí la Ortea Wernicki. Ay, no pinta. No, ay, esperen, no está funcionando mi. Mm, mm, mm. No sé por qué no está jalando mi este. Wait, fallas técnicas, pero creo que ya va a jalar. Mm, mm. Bueno, no está jalando mi lápiz, pero pues lo voy a continuar así porque pues no vamos a perder más tiempo. Tenemos la parte de las superficiales y justo les decía que el interés clínico que tiene esta es que sobre todo van a causar, ya pinta, que sobre todo van a causar una importancia cosmética, es decir, un cambio en la pigmentación de la piel, como les decía, la Ortea Wernicki o por ejemplo la malacesia, que estas son las llamadas tiñas o las tiñas, ¿no? Que probablemente ya han escuchado de ellas. Esta es la tiña negra y esta es la tiña versicolor, ¿no? Entonces estas tiñas se caracterizan por ser superficiales porque pues, solo van a causar este cambio en la pigmentación. Mientras que cuando las comparamos con las cutáneas, ahora sí, estas van muchísimo más, bueno, no muchísimo más, pero van un estrato más abajo, más deep. Y tenemos que van a ser infecciones en la capa queratinizada de la piel, cabello y uñas. Y esta es una característica súper, súper, súper importante. Y aquí se lo voy a poner, que es la respuesta inmunitaria o inmune. Estas cutáneas sí tienen respuesta inmune, o sea, sí producen una respuesta inmune por parte del cuerpo, a diferencia de las superficiales que no producen una respuesta inmune. Ese es como un dato que es clave para poder diferenciar una y otra, ¿no? Entonces, la respuesta inmune. Y estas sí pueden llegar a causar destrucción en los tejidos. Por ejemplo, causar la parte de escamación, rotura, parches, uñas engrosadas, etcétera. Y pues el ejemplo fehaciente que tenemos aquí es, por ejemplo, los dermatofitos. Importante. Luego pasamos hacia abajo y tenemos las subcutáneas y las endémicas. Y como ven, vamos de lo más superficial a lo más grave, a lo más profundo. Entonces tenemos las subcutáneas y estas afectan las capas profundas de la piel, como el estatocórneo, músculo y tejido conjuntivo incluso. Y pues tenemos que una característica muy importante es que, ok, estas subcutáneas ya llegan hacia estratos muchísimo más profundos de la piel, están producidas por un amplio espectro de hongos, pero la característica es esta, que son localizadas. Estas, una vez que empieza a tener su infección, o sea, su proceso infeccioso, estas, como vemos, se van a mantener en la misma región.
O sea, se mantienen en toda esta región, por ejemplo, de la pierna y el muslo, o por ejemplo, de esta parte del brazo, que ya tiende a ser como la parte de la muñeca, pero estas, la importancia es que son localizadas. Estas no van a dar lugar a diseminación sistémica, o es muy poco común. Esa es como la característica más importante, ¿no? Y pues este es el esporotrichenki, que se llama esporotricosis. Luego tenemos a las endémicas. Las endémicas ahora sí son producidas por patógenos micóticos dimórficos clásicos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues los patógenos, los cuales tienen esta característica de tener esta característica de irse tanto a levaduras a los 37 grados y de otra forma cuando son en temperatura ambiente, ¿no? Entonces, estas sí son las micosis sistémicas, son patógenos verdaderos y pueden producir infecciones en personas sanas. Este es como igual un dato que podría ayudarnos a diferenciar las endémicas de las oportunistas, donde en este tipo de micosis que son endémicas, el paciente no necesariamente está inmunocomprometido, o sea, puede ser en personas sanas. Y aquí les ponía un ejemplo de una histoplasmosis. Es un case report de una histoplasmosis que fue detectada en un paciente que no estaba inmunocomprimido, o sea, realmente por alguna u otra razón tuvo una amplia exposición a las esporas del hongo y sin tener VIH, sin tener nada, pues contrajo esta infección micótica, ¿no? Entonces ahí es donde está. Y además son micosis sistémicas, o sea, estas ya se diseminan por todo el cuerpo, ¿no? Y incluso vemos en estos estudios donde vemos que ya está diseminado en toda la parte de el sistema respiratorio. Y por último, ahora sí tenemos a las micosis que son de tipo oportunistas. La diferencia entre una y la otra, entre la anterior y esta, es que estas se van a atribuir a hongos que se encuentran normalmente como comensales humanos o en el medio ambiente. Y este es un dato súper importante, como comensales humanos. Recuerden que cuando hablamos de una relación de comensalismo, va a ser, por ejemplo, esta donde, pues, uno realmente se ve beneficiado y el otro a lo mejor y no. O sea, el otro nada más está ahí, le presta un lugar para estar, pero el otro no se ve beneficiado. Y eso es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, aquí les puse una de candidiasis. Recuerden que, por ejemplo, justo lo mencionaba en la clase, cuando vimos esta clase pasada, que era, por ejemplo, la cándida. La cándida es o forma parte del microbioma que está presente, por ejemplo, en el órgano reproductor femenino, o sea, en este tracto. Entonces, esta cándida está ahí, pero en un contexto normal, pues la cándida está como restringida por el pH y, por ejemplo, también por los lactobacilos y todo esto. Pero, por ejemplo, si llega a haber una disrupción en este conducto, en esta parte de la vía reproductora femenina, y, por ejemplo, cambia el pH o llega a haber menos lactobacilos que produzcan este ámbito o este contexto más ácido o alcalino, va a causar una disrupción tal que a lo mejor y la cándida aprovecha este cambio y entonces empieza a proliferar y se convierte a una infección por candidiasis. Entonces, eso es lo que ocurre en las oportunistas, que entonces son comensales humanos o en el medio ambiente que aprovechan algún contexto de vulnerabilidad en el host, como somos nosotros, y entonces aprovechan y pues hacen una infección. Pero realmente estas son muchas más comunes, como ya dije, en pacientes que están inmunocomprimidos o que tienen algún tipo de disrupción en la función homeostática de su sistema. Mientras que las endémicas van a ser micosis sistémicas, sí, pero que no necesariamente son en pacientes que tienen algún tipo de compromiso inmune. Y pues ya, eso sería todo de micosis. Pasamos a la parte de parásitos ya para terminar esta semana. Eva. Sí, denme un momento. Lo que preguntaban de cómo se tratan, si son antifúngicos. Son pues, medicamentos específicos para los hongos y pueden ser pastillas Tópicos. o tópicos, ajá, o sea, cremas, gel, dependiendo de la micosis, pero sí. Así no vi tu pregunta, pero sí. O sea, el tratamiento general es antimicóticos y pues de solo sí lo han escuchado. Son todos los que terminan en azoles. O sea, el ketoconazol y todo eso. Azul. Pero bueno, de parásitos en realidad no es mucho, pero pues ni modo, sí lo tenemos que ver. Los parásitos pues se clasifican también como todos los organismos y nosotros ahorita vamos a ver los helmintos que se separan en platelmintos y nematodos y demás y luego los artrópodos que son como más animalitos, pero ahorita esto es para como que vean la división y vean, pero bueno, generalidades del mintos básicamente son gusanos, son las literal lombrices de,
quedan así como ñañeras. La verdad, de fotos les puse las fotos más bonitas porque hay fotos bien feas, pero bueno. Estos ya son macroscópicos, son como simétricos bilateralmente. Tienen una superficie externa con cutícula protectiva o tegumento, así también se le llama, que básicamente es como una capa acelular, o sea, no tiene células, de un tegumento que básicamente lo protege, ¿no? Tienen estructuras de anclaje como lo son estos como ganchos que tienen en el scolex, que básicamente viene siendo la cara, o sea, bueno, con la cabeza, y pues eso le permiten como anclarse a el medio donde están infectando. Y bueno, estos pueden ingerir o absorber los fluidos corporales, dependiendo de si tienen tracto digestivo o no. Pero bueno, es importante saber que ni uno tiene sistema circulatorio, o sea, no están conectados. O sea, esto que se llama una proglótide, que son como partes o secciones del cuerpo del helminto, tiene pues todos sus órganos importantes, pero no tiene un tracto, o sea, un sistema circulatorio, pues no está como todo conectado como nosotros sí estamos. Y bueno, de los helmintos están los nemátodos, que son redondos, o sea, son estos como gusanitos que son redondos, cilíndricos. Estos son sexos separados, o sea, hay nemátodo niña y nemátodo niño, y tienen un tracto digestivo completo. Entonces sí tienen como esta como boquita y luego tienen su tracto digestivo y luego pues eventualmente pues va a salir, ¿no? Y pueden infectar el tracto gastrointestinal principalmente, pero también pueden ser tejidos como lo es la sangre, ¿no? Y luego están los helmintos. Bueno, dentro de los helmintos están los platelmintos, perdón. Y los platelmintos son planos, platelmintos planos, ¿no? Entonces son los céstodos y los tremátodos. Los céstodos son estos. Son los que se le llaman tapeworms, los que más conocemos. Yo me aprendí céstodos porque si piensas como en una cesta, como esas de como picnic basket, tiene como esas, ese patrón que como que parece más o menos así. No sé, yo soy muy visual, entonces así me lo aprendí por si le sirve. Pero bueno, tienen proglótides, que es lo que veíamos, que son como estas secciones. Todos son hermafroditos, o sea, tienen los órganos sexuales femeninos y masculinos. Estos no tienen tracto digestivo. ¿Qué indica esto? Que van a absorber los nutrientes por como contacto con el tracto, o sea, si infectan tracto gastrointestinal, pues va a estar con que tenga contacto la superficie del cestodo con la superficie del tracto gastrointestinal, va a absorber sus nutrientes, ¿no? Sí, por la piel. Por lo mismo que no tienen tracto digestivo, ¿no? O sea, eso nos hace sentido. Y luego los tremátodos, que yo me lo aprendí como como tree, o sea, como árbol, y pues parece como una hojita, ¿no? Los árboles tienen hojas, entonces este es como una hoja y es un tremátodo. La mayoría igual tiene, o sea, tienen ambos sexos y este tiene un tracto digestivo incompleto, entonces también va a absorber sus nutrientes por la piel, ¿no? Y bueno, ahora de los artrópodos, que es la otra separación dentro del metamesoa, animalia, X. Y están los miriápoda, que básicamente son 100 pies y 1000 pies, son estos. Los crustáceos, que son huéspedes intermedios, o sea, porque también es como, pues, ¿qué hace un cangrejo aquí si no es un parásito? O sea, no me infecta a mí, pues porque son huéspedes intermedios en el ciclo de vida de otros parásitos que sí pueden infectar a los seres humanos, ¿no? O además pueden ser parásitos hacia otro organismo. Y dentro de crustácea también está pentastomida, que son endoparásitos hematófagos. Básicamente es que se alimentan de sangre, de ahí el nombre hematófagos. Y pues también entran de esta categoría y venían en su libro, entonces se los pongo porque pues sí nos pueden llegar a infectar a los humanos. Aunque es más comúnmente en pájaros y reptiles y así. Pero si venía en su libro, entonces se los pongo. Y bueno, dentro de los artrópodos también están los, antes se conocían como arácnidos, pero ahora se le llama chelicerata, que básicamente son como lo que pensamos cuando pensamos en arácnido, como arañas y así. Estos, importante que la diferencia es que estos no tienen alas y tampoco tienen antenas, y los adultos tienen 4 pares de patas, o sea, vemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O sea, si ven así 4 pares, es que es un arácnido o chelicerata, ¿no? Y hexápoda o insecta sí tienen alas, bueno, aquí no les puse ni uno con alas, pero sí tienen antenas, o sea, vean estas antenotas de los bichos estos, ¿no? Y los adultos tienen 3 pares de patas, ¿no? Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, y esas como son las mayores diferencias, ¿no? Esto sí véanlo porque sí lo tienen que saber. O sea, de que, no sé, ponen microorganismo que tiene alas y antenas y los adultos tienen 3 pares de patas, entonces tienes que saber que es
hexápoda o insecta, así también se llama, ¿no? Y Diego. Sí, si quieres, no dejes de presentar, vamos de que ya todo. Sí, ya nada más Y, nos queda poquito. les digo, ya queda muy poquito. Y pues realmente aquí, la semana pasada les agregué más info. De todas maneras, les mando, o sea, les mandamos las diapositivas que tienen de que toda la información. Pero pues ya por tiempo aquí, solamente que sepan que además de la clasificación pasada que les presentó Eva, que era referente a que los parásitos correspondían a la animalia, también podemos ver otra que se iba por la parte de los protozoa o protistas. Y en este sentido íbamos a encontrar diferentes subclasificaciones, que iba a ser el SAR, la escabata y las amebas. El SAR se llama porque ahí está la alveolata, la risaria y la estramenopila. Luego la escabata, vamos a encontrar la metamonada y la dicrisistata. Y dentro de las amebas, que a mi parecer es como la más importante de todas estas, es donde vamos a encontrar las estructuras amebianas, que son aquellas las cuales cuentan con los pseudópodos y que pues van a diferir algunas de las funciones más importantes. Pero pues les digo, de aquí de parásitos está bastante rebuscado. De todas maneras les pasamos las diapositivas, pero aquí pues no, o sea, no vamos a entrar muchísimo más al tema. Siguiente, por favor. Semana 4 ya es lo último y oigan, semana 4 en realidad no es Sin nada. casi nada. Este, Entonces, pues vamos, justo. Bueno, pues esto venía dentro de la parte de sus objetivos, una serie de definiciones que teníamos que conocer. Está en el clasificación. Bueno, es que igual la base fue la parte del libro, pero también utilicé mis notas que vimos en la clase. Pero pues de todas maneras, ahorita les mandamos toda la info que tengamos, porque igual yo tenía una clasificación diferente. No pero sé si creo tú que traes. excavata creo que sí sale en el Murray. Ah, pues esto. Déjenme, Laura, lo busco y mientras Diego dice eso, pero creo que, es más, te lo busco ahorita para decirte la respuesta bien, pero fin a eso. Ok, entonces estas son algunas de las definiciones y pues realmente esto es pues machete, pero pues vale la pena como repasarlas. Recuerden que redundancia funcional va a ser aquella que son funciones necesarias que realizan los diversos miembros de la microbiota y pues es redundancia funcional porque hace referencia a este contexto donde a lo mejor y diferentes componentes de la microbiota, o sea, diferentes microorganismos se entrelapan sí, o sea, se ponen una sobre otra las funciones, hacen la misma función pero pues al final de cuentas son diferentes miembros de la misma microbiota. Luego tenemos la diversidad taxonómica, pues ya lo que vimos desde la parte de semana 1, número variable de especies que conforman a la microbiota. Luego tenemos dos tipos de estudios, la proteómica y la metabolómica. La proteómica estudia los productos proteicos de la población del microbioma. Luego la metabolómica estudia la actividad metabólica del microbioma. Y ahora sí, vamos con dos definiciones importantes que es el prebiótico y el probiótico. Vamos a empezar primero con el probiótico. El probiótico es este microorganismo vivo que pues, se puede ingerir. Yo creo que todos hemos visto la parte de los Yakults y todo eso. Bueno, pues ingieres probióticos, que son esos microorganismos vivos, que pues aportan a tu microbiota y pues lo que hacen es que pueden llegar a ayudarte a tener enzimas para degradar ciertos compuestos, etcétera. Y ahora, el prebiótico es la comida del probiótico. Es este ingrediente alimentario que estimula a esos probióticos para que proliferen y hagan su acción de una manera más eficaz. Siguiente, por favor. Después vamos a tener, ahora sí, hemos mencionado mucho la microbiota, pero pues, ¿qué es? La microbiota es esta comunidad de microorganismos que viven dentro de nosotros, no solo en el estómago, sino en las distintas cavidades que existen dentro de nosotros. La flora normal, realmente este es un término que ya no se usa, que ya se utiliza más la parte de microbiota. Y ahora sí, microbioma. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de microbiota y microbioma? La microbiota es esta comunidad de microorganismos, pero la microbioma toma en cuenta los genomas de estos agentes microbianos y los junta, ¿no? Todos los toma en cuenta, pero esa es la diferencia. Microbiota, los organismos en sí mismos, y la otra ahora sí toma en cuenta el componente genómico de cada uno de estos. Y ahora sí, van las dos slides siguientes, que es el microbioma central y el microbioma secundario. No sé si lo quiero explicar todo para que no diga lo mismo. Sí. Igual nada más para lo de la clasificación de parásitos, tengo aquí el libro abierto, es en la página 687, cuando empieza el capítulo, creo que sí, o sea, viene parasitología y viene sección 67, clasificación, estructura y replicación, y viene ahí el de escabata, por si le quieren dar una leída. Pero sí, o sea, de parásitos les pusimos como que lo que más nos acordamos que
venía en el examen y que hacían énfasis los doctores, ¿no? Pero bueno, para que tengan esa información. Sí, oigan, todos lo sacamos del libro, para que ustedes también pues, lean. Pero bueno, la microbiota, oigan, es que esto está padrísimo, la verdad, este tema a mí me encanta. Hay ciertas teorías todavía porque no se sabe de cuándo adquirimos nuestra microbiota, ¿no? O sea, está la teoría de que en inútero es un ambiente estéril y cuando el bebé nace, o sea, ya sea por cesárea o por parto vaginal, es que el bebé adquiere esta microbiota, ¿no? Por contacto con el entorno. Por eso hay muchas personas que están muy a favor de que sea un parto natural, ¿no? Porque este paso del bebé por el canal vaginal va a hacer que el bebé esté en contacto, aparte de que por otras cosas fuera de la microbiota también es muy bueno y sano para el bebé y para la mamá tener un parto natural. Digo, aquí en verdad, o sea, es médico lo que estoy diciendo, pero el bebé tiene contacto con más microorganismos que le permiten tener una mejor microbiota, ¿no? Pero también está la otra teoría que inútero está colonizado o sea, la vida inútero sí pueden pasar ciertas bacterias, ¿no? Que no es un ambiente estéril. Y pues demás, ¿no? También, obviamente, o sea, cuando el bebé tiene contacto con el medio externo es que también, pues, tiene esta colonización. Pero el punto de todo esto es que todavía sigue en hipótesis, ¿no? Como que se está pensando. Y pues bueno, todas estas cosas aplican en la variabilidad de la microbiota de cada quien, ¿no? O sea, si yo me alimento con ciertas cosas, mi microbiota va a ser diferente a la de alguien que se alimenta con otras cosas, ¿no? Además del estado de salud y demás. Y bueno, hay dos tipos, la central, que también se le llama nuclear, que también se le llama natural, que básicamente se sabe que hay muchos nombres para lo mismo, pero estas son las funciones esenciales, ¿no? El 95%, más del 95% de la población lo comparte, o sea, es como que esta microbiota que es esencial, porque sabemos que ahora, o sea, tenemos una relación simbiótica, ¿no? O sea, yo me beneficio y el microorganismo también se beneficia. Y también está la secundaria o la transitoria, que esta es como que el 5% restante de tu microbiota. Y es importante porque esta puede variar, o sea, esta ya son o sea, los microorganismos que son diferentes y esto puede causar enfermedad, ¿no? O sea, estos microorganismos son los que tenemos que saber que esa variabilidad puede causar una enfermedad, que ahorita vamos a ver igual un poquito más de eso. Justo, o sea, mi parte es más de lo mismo de lo que dijo Eva. Realmente, para no repetir, lo único que quisiera agregar es algunas de las funciones o cosas que podríamos diseminar que hace la nuclear y la transitoria, donde la nuclear, sobre todo, nos ayuda muchísimo al desarrollo del sistema inmune. Sabemos que entonces la presencia de este microbioma, por ejemplo, dentro de nuestro sistema digestivo, nos ayuda a proteger de diferentes patógenos que realmente sí podrían ser detrimentales para nuestra salud. La otra es una función de barrera. También nos ayuda cuando tenemos o cuando consumimos, por ejemplo, medicamentos o alimentos que sean muy irritantes. La parte de la microbiota central o nuclear nos ayuda a mitigar sus efectos. Y también tiene o nos ayuda en cuanto a una contribución metabólica donde nos permite obtener vitaminas y nutrientes importantes. Y uno de los ejemplos más importantes es el de la vitamina K. Y pues en la transitoria, como ya dijimos, es una de las que más va a tener presencia cuando hablamos de enfermedades oportunistas, ¿no? O sea, si tenemos algún tipo de disbiosis o disrupción en esta homeostasis que tenemos en nuestro cuerpo, pues puede llegar a haber este tipo de infecciones por secundaria, ¿no? Y pues ya, eso sería todo. Súper. Igual, bueno, aquí viene en el ejemplo, pero que sí sepan que la microbiota no solamente está en el tracto gastrointestinal, sino también en pues, la piel y o sea, está en todo nuestro cuerpo, pues. Eh, y bueno, es que quiero como que, ya, sorry, es que tengo aquí como que todo lo del Zoom, ya. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues que tiene una relación simbiótica, ¿no? Lo que veíamos. Para el huésped o sea, el huésped que le da a los microorganismos, les da un lugar para colonizar, nutrientes y protección. O sea, el microorganismo ahí está bien a gusto y pues está comiendo bien a gusto y está ahí como que en su ambiente, ¿no? Y vean todo lo que nos da, y ni siquiera es todo porque lo recorté, lo que nos dan los microorganismos a nosotros. O sea, nos ayudan con nuestras funciones metabólicas, degradan alimentos, producen nutrientes, ayudan a nuestra absorción. O sea, realmente sí estamos beneficiándonos mucho de estos microorganismos.
Además, estimulan la respuesta inmune, o sea, también nos ayudan a protegernos, ¿no? Pueden regular esta respuesta inmune y previenen la colonización de patógenos. O sea, si llega un patógeno, pues oye, ya está colonizado por estas otras microorganismos, ¿no? Entonces, como que pues tú no puedes. Esto es lo de la relación competitiva con otras especies. O sea, yo ya colonicé aquí de que tú no puedes llegar, este es mi ambiente, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, ¿cuál es el rol en la enfermedad? Importante el concepto de eubiosis y disbiosis. Pues cuando hay una disbiosis es que esta microbiota está en desequilibrio, ¿no? Y pueden llegar a infectar pues estos patógenos oportunistas cuando hay una inmunosupresión. Y bueno, aquí les pongo pues estas cosas que son buenas, o sea, como una buena alimentación, no solamente una buena alimentación, sino también ejercicio, higiene, la higiene del agua, la higiene del sueño, o sea, todas estas cosas alteran nuestro ambiente interno y también va a afectar el tipo de microorganismo que nos puede colonizar, ¿no? O sea, eso está súper, a mí se me hace súper cool. Y bueno, también pues genética, o sea, también la genética aquí tiene un rol, ¿no? Una mala dieta, el estrés, malos hábitos de vida pueden alterar y causar una disbiosis y puede llevar a todos estos problemas. O sea, no es solamente que hay, no sé, medio gastritis o algo. O sea, no, de que no solamente es eso, puede llegar a enfermedad cardiovascular, o sea, el desarrollo de cáncer, ¿sabes? Todas estas cosas son súper importantes. Y bueno, aquí les pongo una lista de enfermedades, no se lo tienen que saber. A mí me encanta este tema, entonces cuando hice esta slide me super puse a buscar, pero para que vean que no es solamente que te dé una enfermedad gastrointestinal, sino también una disbiosis te puede dar una infección oportunista, pues también igual en la piel, o sea, los dermatólogos lo han de ver muchísimo, enfermedades metabólicas, también psiquiátricas. Yo fui a una clase de si el trastorno del espectro autista y la relación con la microbiota, ¿no? Si era que la microbiota, o sea, la disbiosis daba trastorno del espectro autista o el trastorno del espectro autista promovía una disbiosis, ¿no? Porque ya ven que las personas que tienen trastorno del espectro autista a veces tienen ciertas fijaciones con ciertas comidas y entonces eso puede alterar su microbiota. Bueno, aquí sí es un rollo que la verdad para la clase no se lo tienen que saber, pero está muy interesante. Preguntan, ¿eubiosis y simbiosis es lo mismo? No. Eubiosis es que hay o sea, un como equilibrio, una homeostasis de la microbiota. Simbiosis es el tipo de relación que tienen los microorganismos, ¿no? O sea, si viven en una relación simbiótica, es que los dos se benefician, pero a la vez de que los dos se benefician, la microbiota, o sea, se habla de simbiosis en una relación y de eubiosis cuando se describe cómo se encuentra la microbiota, ¿sabes? O sea, la microbiota está en eubiosis. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, mi microbiota está en eubiosis porque no me está causando ningún problema, ¿no? O sea, está en homeostasis, está balanceada y bien. Y a la vez yo tengo una relación simbiótica con los microorganismos que colonizan mi tracto gastrointestinal, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces son conceptos distintos. Pero sí, para que sepan que pues una disbiosis puede causar diferentes enfermedades, ¿no? A nivel también sistémico, o sea, no es solamente gastrointestinal. Y ya, super yay, oigan, muy bien, ya acabamos. ¿Alguien tiene una duda, comentario, sugerencia, queja? Link. Dime, Robbie. Yo nada más tengo una duda si qué tan importante es aprendernos ejemplos clínicos de los diferentes tipos de micosis. Yo creo que es más, tú Diego, pero igual digo súper leve, yo creo que es más que te aprendas la diferencia de tipo sistémica, superficial y así. Pero Sí, justo es lo que iba a decir, o sea, de que es que a mí me gusta mucho poner clínica como para que tenga sentido lo que estamos viendo, pero pues no, o sea, porque todavía no están en clínica ni nada, o sea, son ciencias básicas. Entonces lo importante es que ustedes nada más sepan que cuando hablamos de superficial no, o sea, tiene una importancia cosmética, porque pues nada más puede de que teñir la piel, a diferencia de otra que sí tiene una respuesta inmunitaria. O sea, pero no, o sea, no es que tengas que saberte que es esporotricosis y malacesias, o sea, no. Realmente solo con que se sepan cuáles son las diferencias conceptuales entre cada una y con eso rifle. Ah, ok, va súper, gracias. igual como tip, en su libro creo que en el primer capítulo o algo así que habla generalidades de la microbiota, aprendas de ciertos ejemplos digo, en la PPT también va a venir,
o sea, cosas que son como de para que lo repasen ustedes en su tiempo, de ciertos microorganismos que pueden colonizar ciertos lados, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal se encuentran este tipo de microorganismos, ¿no? En la piel, este tipo de microorganismos. No viene tan específico, pero sí que vean una que otra cosa, pero eso se los pasamos a ustedes para que lo repasen en su tiempo, porque igual pues es puro machete, entonces no hay tanto que explicar Sí, sobre justo eso. les iba a decir que justo les íbamos a pasar esa parte de los que colonizan. Y si a mí me preguntaran cuáles son como los más importantes, no sé qué piensas tú, Eva, los más importantes van a ser siempre los de la piel, porque con una cortada pueden llegar a infectar la herida, los del tracto gastrointestinal, específicamente el H. pylori y todos estos, y el tracto vaginal, definitivamente. Yo creo que esos serían los más Sí, importantes. recuerdo que sí venía una de, por ejemplo, microorganismo que comúnmente habita el canal vaginal eh, y tipo venía ciertos microorganismos. Entonces, esa sí estuve en la piel también, sí, justo, y tracto gastrointestinal, de enfocarse, ¿no? Pero igual les pasamos todo para que lo repasen ustedes, pero sí. Y ahorita sí les pasamos los links, los vamos a pasar por Telegram, porque como que los QRs están fallando. Pero sí, les pasamos los links. Si Pues, no hay más, pues chavos, gracias. Sí, muchísimas gracias gracias. por meterse. Mucho éxito. Muchas Cualquier cosa, gracias. estamos. Gracias. Gracias.